Hola chicos, hoy día les voy a explicar un poquito la evaluación que tuvimos ahí, ir viendo pregunta por pregunta la alternativa correcta, ¿ya? Bueno, para empezar, ¿cierto? Habíamos hablado de los modelos atómicos y cómo ha ido evolucionando con el tiempo, ¿ya? La idea es que ustedes puedan conocer que todos los aportes de los científicos ayudaron a crear un modelo para decir de qué está constituido el átomo o qué es el átomo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera pregunta dice, para los griegos la materia estaba constituida por átomos. Este concepto significaba para ellos. Acá, si es que se acuerdan un poquito de las clases, estuvimos hablando de que el primer concepto en relación a átomo estaba dado por los filósofos griegos que empezaron a cuestionarse cuál era la porción mínima o la cosa mínima que podían ellos encontrar en todo lo que nos rodeaba. Entonces llegaron al concepto de átomo, que significa que son partículas diminutas e indivisibles que forman la materia. Entonces ese fue el primer acercamiento al concepto de átomo por los filósofos griegos. Ahora, después de una serie de distintas teorías, ya sabemos mucho más sobre el átomo. ¿Cómo era el átomo según Thomson? Ya Thomson sabía que existían los electrones, ¿ya? Entonces él planteaba que el átomo era una masa, ¿cierto? Compacta, una masa positiva con electrones incrustados, como si fuera un budín de pasas, ¿ya? Entonces ese es el famoso modelo de budín de pasas. Luego dice, el modelo atómico de Bohr postula. Ya, cuando hablamos de Bohr hablamos un poquito más de la química más moderna y ahí se planteaba el concepto de que los electrones se encontraban girando en orbitales. Estos orbitales, cierto, eran distintos niveles de energía y los electrones, cierto, podían saltar desde niveles de mayor energía a menor energía o al revés. Al relacionar, ¿cierto?, a cada científico con un descubrimiento, ¿cierto? La idea era en esta pregunta que pudieran ver cuál es la secuencia correcta, ¿ya? Entonces la secuencia correcta era 5, 3, 1, 2, 4. Vamos a mirarla bien para poder ir viendo, ¿ya? Entonces, este es el mismo ejercicio que hicimos en la clase, ¿ya? Entonces la idea era que ustedes pudieran ir correspondiendo la palabra más destacada, ¿cierto?, con el personaje, ¿ya? Entonces, Rutherford, ¿cierto?, es aquel que plantea sobre el núcleo atómico. Después tenemos el protón, que fue descubierto por Goldstein. Después viene la teoría atómica formulada por John Dalton, la primera después del concepto de los filósofos griegos. Entonces él retomó esta idea de teoría electrónica y después vendría Thomson, que descubrió los electrones con su experimento de los rayos catódicos, y finalmente nos queda Chadwick, que descubrió el neutrón. ¿Ya? Entonces el orden correcto sería el que les mencioné. Ahí estarían las alternativas correctas. Algunas podrían ser cierto ambiguas, ya que por ejemplo, si hablamos de modelo atómico, todo era modelo atómico, pero destaca Dalton, porque es el primero que propuso un modelo atómico. ¿Qué explica el modelo atómico de Dalton? Lo primero y más importante es saber que la materia está constituida por átomos. Dalton todavía no tenía conciencia, no había descubierto que existían electrones, protones y neutrones ni nada, sino que solo sabía que eran las partículas indivisibles que constituían la materia, que se podían unir, que formaban moléculas, etc. El experimento de Rutherford, que consistió en enviar partículas alfa contra una delgada lámina de oro, logró establecer. Aquí, en general, lo que pudo lograr Rutherford es que existía el núcleo. Acá voy a cambiar la alternativa porque está mal. Seguramente la puse al revés. Pero lo que él pudo comprobar es que existía un núcleo atómico en el centro
que los electrones se encontraban girando y que la mayor porción o la mayor parte, ¿cierto?, del átomo se encuentra vacío, ¿ya? Así que la mayoría la contestó bien y eso está correcto, así que yo la voy a cambiar y después les voy a hacer llegar sus puntajes nuevamente, ¿ya? Luego dice, las partículas atómicas que se ubican en el núcleo atómico son protón y neutrón. Estas son las partículas que se encuentran ahí en el núcleo. Recordemos que los electrones se encuentran dando vuelta en la corteza. La palabra átomo la dijo por primera vez Demócrito. Hablábamos del filósofo griego que ideó o se le ocurrió este concepto. Las cargas subatómicas con su respectiva aquí las partículas subatómicas con sus respectivas cargas, ¿ya? Esa era la idea, porque cuando hablamos de electrón, protón, neutrón, hablamos de partículas subatómicas, ¿ya? Entonces aquí me equivoqué en la palabrita. Electrón negativo, protón positivo, neutrón neutro, muy bien, ahí la mayoría contestó muy bien. En la siguiente imagen se presentan los modelos atómicos propuestos a lo largo de 150 años de investigación, ordenar los modelos según su secuencia correcta. Vamos a volver acá para poder visualizar mejor la preguntita. Aquí. Si ordenamos, tenemos que el concepto más básico es como una esfera. Sería el 4. Después de la esfera vendría, ¿cierto?, nuestro budín de pasas. ¿Ya? 4, 2. Después viene el modelo de Rutherford, después viene el de Bohr y finalmente el modelo mecano cuántico. ¿Ya? Entonces nos quedaríamos con 4, 2, 5 y 1. Sería la 4, 2, 5, 1 y finalmente el 3. Sería la tercera alternativa. Vamos a ver si está correcto. Y aquí vamos a corregir la alternativa que yo les había dicho. Ahí, la existencia del núcleo. Ya, volvemos entonces a nuestra preguntita. Ya, a ver. Aquí está. Esta era nuestra alternativa correcta. Está muy bien. Después dice, ¿qué explica el modelo atómico de Dalton? Que la materia está constituida de átomos. Eso es lo que proponía principalmente. El experimento Rutherford consistió en enviar partículas alfa contra una delgada lámina de oro y logró establecer la existencia del núcleo. Ya, eso lo vimos, ¿cierto? Las partículas atómicas, la palabra átomo, las cargas y el orden, ¿cierto? Ahí. Y nos queda esta preguntita, donde dice, el número atómico de un elemento se representa por la letra A. El número atómico, recuerden, lo representábamos por la letra Z. Y el número másico con la letra A. Dice, ¿indica el número de protones del átomo? ¿El número atómico? Sí, correcto. La 2 es correcta. 3. ¿Se representa por la letra Z? Correcto. ¿Indica la suma de protones y neutrones del átomo? No, eso corresponde a la masa atómica. Por lo tanto, las alternativas correctas son la 2 y la 3. Las afirmaciones. Luego, seguimos con el concepto de número atómico. El valor de Z para un átomo es 12 y la masa sería 22. Entonces, la cantidad de neutrones en este átomo es 10, porque tenemos que al número másico restarle el atómico y nos va a dar el número de neutrones. El elemento plomo tiene una masa atómica 207 y un número atómico 82. El número de neutrones es lo mismo. A la masa atómica le restamos el número atómico. ¿Por qué? Porque la masa está incluyendo protones más neutrones. Entonces, si le restamos el número de protones que nos indica Z, vamos a obtener los neutrones.
y eso nos va a dar un valor de 125. Luego dice, ¿cuál de los siguientes elementos tiene 2 neutrones más que el elemento Z3A7? Ya, acá nos dan el número atómico y el número másico del litio. ¿Ya? Entonces nos dan las distintas alternativas y nos piden decir cuál de los elementos tiene 2 neutrones más. ¿Ya? Si nosotros restamos, esto nos va a dar 4, por lo tanto tenemos que ir viendo aquello que al restarnos nos dé 2 neutrones más. Y la alternativa correcta es la primera. Luego dice, se tienen 3 átomos. Tenemos el átomo A. Bueno, este átomo está representado, ¿cierto? El átomo X. X más 2. Tenemos Y más 1 y Z menos 3. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que considerar que esto es la carga que tiene nuestro elemento. Y a partir de eso poder determinar cuál es la característica en común. Si nos damos cuenta y podemos ir calculando, lo que vamos a obtener es que el número de electrones es el mismo. Recordar que el número de electrones se debe calcular mirando el Z o número atómico y vamos a sumar y restar dependiendo de la carga. Si tenemos una carga positiva, vamos a sumarle al número atómico, ¿ya? Y después, fíjense, entonces aquí tendríamos 10 electrones. En el segundo, I más 1. Entonces, si el Z, ¿cierto?, es 11 y como es carga positiva le restamos 1, también nos va a quedar 10. Y en este, como el Z es 7 y la carga es menos 3, le vamos a sumar 3 electrones y también nos va a dar 10. Por lo tanto, estos átomos que están representados aquí tienen la misma cantidad de electrones. Después dice, la especie. ¿Ya? Acá nos dan un elemento que tiene un número másico 32 y un número atómico 16. Se le agregan 2 electrones. Entonces, el átomo resultante tendrá el siguiente número másico y atómico. El número másico se mantiene igual porque lo que yo varío es el número de electrones. Por lo tanto, lo que yo hago es agregar, ¿cierto? Bueno, este es el Z. Aquí también hay un error. ¿Ven? Que cuando uno hace estas revisiones se da cuenta de todo los errores. Acá tenemos un número atómico 16 y se le agregan 2 electrones. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es que tengo un número, ¿cierto? 18. Ese va a ser el número de electrones. Y, a ver, preguntan, el átomo resultante tendrá el siguiente número atómico y másico. Ah, aquí está la pillería, po. No me están preguntando por el número de electrones, sino que me están preguntando por el número atómico y másico y que aunque el átomo tenga carga, se mantiene igual. ¿Ya? Por eso que esta alternativa es la correcta. ¿Ven? Ahí había que darle una lectura bien detallada para poder darse cuenta. Y la última pregunta dice, el átomo de litio tiene un número atómico igual a 3. El ion que forma tiene el símbolo litio más 1, es decir, tiene una carga positiva. Con respecto a este ion se puede establecer que posee. Entonces, este litio, ya, que tiene una carga positiva, nosotros, ¿qué podemos saber de esto? Sabemos que tiene un electrón menos, ¿ya? Dice que el número atómico es 3. Por lo tanto, va a tener 3 protones y va a tener, aquí tendríamos que restarle 1. Si el número atómico es 3, que son el número de protones, y este litio tiene una carga positiva extra, quiere decir que no tiene 3 electrones, sino que va a tener 2 electrones. Entonces aquí yo me equivoqué en marcar la alternativa y la alternativa correcta es 3 protones
y 2 electrones. ¿Ya? Esa es nuestra alternativa correcta. Así que la voy a cambiar, ¿ya? Eso, chicos. Así que les voy a hacer llegar la nueva corrección con estas dos modificaciones que le hicimos. Espero hayan aprendido y si tienen dudas me pueden enviar un correo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.